Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que definitivamente va a despejar muchas dudas y esperemos sacarnos unas cuantas sonrisas. Vamos a hablar de la supuesta boda entre Serkan y Özge, porque atención, spoiler alert, parece que los rumores son, bueno, un poquito divertidos. Si son tan fanáticos de las celebridades y les encanta estar al tanto de todo lo que sucede, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en el chisme, no olviden ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Un clic nada más y ya son parte de nuestra comunidad. Así que ¿por dónde empezamos con este enredo de Serkan y Özge? Ustedes saben que el mundo de la fama es un torbellino de especulaciones, ¿verdad? Y cuando se trata de relaciones, las cosas se ponen aún más intensas. Últimamente hemos visto un montón de titulares, posts en redes sociales y comentarios de fans que apuntan a una posible boda entre el apuesto Serkan y la talentosa Özge. Parece que todos estábamos esperando el anuncio oficial, vestidos de gala y todo. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Pues bien, prepárense para la sorpresa, porque la verdad es un poco más cómica de lo que esperábamos. La noticia de una posible boda, como les decía, ha estado circulando como pólvora. Los rumores se avivaron cuando se les vio juntos en varios eventos, intercambiando miradas cómplices y, claro, los paparazzi hicieron su magia, capturando cada instante. Y no nos engañemos, Serkan y Özge son una pareja que, si fuera real, daría mucho de qué hablar. Ambos son figuras públicas muy queridas, con carreras exitosas y una química innegable que a simple vista podría hacer pensar en un futuro juntos. Los fans, como siempre, se han volcado en especulaciones, creando escenarios perfectos para su unión, soñando con la ceremonia, el vestido de novia, el traje del novio, incluso la luna de miel. Pero aquí viene lo divertido. Resulta que después de tanta especulación y de que los rumores alcanzaran niveles estratosféricos, nuestros protagonistas han salido a aclarar las cosas. Y sinceramente su forma de desmentir la noticia es lo que nos ha sacado una sonrisa. Según lo que hemos podido recopilar, Serkan y Özge, en lugar de dar una explicación seria y formal, han optado por un enfoque mucho más ligero y, seamos sinceros, bastante divertido. Han jugado con los rumores y ¿de qué manera? Hemos visto que en lugar de negar rotundamente la boda, ambos han respondido de formas un poco ambiguas pero llenas de humor. Por ejemplo, en una reciente aparición conjunta, cuando se les preguntó directamente sobre los planes de boda, Serkan, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, respondió algo así como: bueno, si vamos a casarnos, creo que deberíamos empezar por elegir el pastel. ¿De qué sabor creen que sería perfecto? Y Özge, entre risas, añadió: definitivamente de chocolate. Aunque yo soy más de vainilla. Ya tenemos nuestra primera discusión de pareja. Imaginen la escena, los periodistas con las cámaras listas para el gran anuncio, y se encuentran con este intercambio tan desenfadado. Otro ejemplo de su ingenio fue en una entrevista por separado, donde se les consultó sobre el tema. Özge, con un brillo en los ojos, comentó: estamos tan ocupados planeando nuestro próximo proyecto juntos que la boda tendrá que esperar. Aunque si tuviera que elegir un vestido ahora mismo, creo que optaría por algo cómodo, quizás un chándal para ir a ensayar. Y Serkan, por su parte, no se quedó atrás. Cuando le preguntaron sobre los rumores de boda, dijo: miren, lo único que estamos planeando a fondo es cómo sorprender a nuestros fans con nuestra próxima colaboración. Si la boda sucede, les aseguro que será algo inesperado y muy divertido, digno de una película. Lo más genial de todo esto es la manera en que han sabido manejar la situación. En lugar de dejarse atrapar por la presión mediática o generar un escándalo, han convertido los rumores en una oportunidad para mostrar su sentido del humor y su complicidad. Es como si estuvieran diciendo: sí, sabemos que están hablando de nosotros, y nos encanta que se diviertan tanto como nosotros. Esta actitud relajada y juguetona ha conquistado aún más a sus seguidores, quienes aprecian esta honestidad transparente, aunque sea envuelta en bromas. Además, este tipo de situaciones nos recuerdan lo fácil que es para los medios y los fans sacar conclusiones precipitadas en el mundo del entretenimiento. Un par de fotos, un comentario casual, y ¡boom!, ya tenemos una boda en camino.
Es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su privacidad y a vivir sus relaciones a su propio ritmo, sin la constante presión de tener que confirmar o desmentir cada rumor. Y Serkan y Özge, con su estrategia, nos están dando una lección magistral sobre cómo navegar estas aguas turbulentas con estilo y buen humor. Ahora, ¿significa esto que una boda entre Serkan y Özge está completamente descartada para siempre? ¿Quién sabe? El futuro es impredecible y las relaciones evolucionan. Lo que sí sabemos es que por ahora, los rumores de una boda inminente son solo eso, rumores, y han sido desmentidos de una manera que nos ha parecido encantadora y muy refrescante. Lo importante es que sean pareja o solo grandes amigos y colaboradores, su química es innegable y su talento es indiscutible. Y eso es lo que realmente importa a sus admiradores. Han demostrado que se pueden desmentir rumores sin caer en la seriedad excesiva o en la confrontación. Han utilizado el humor para desarmar la especulación, creando un ambiente más ligero y positivo en torno a su vida personal y profesional. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? En un mundo que a menudo puede ser tan serio, un poco de diversión y ligereza son siempre bienvenidas. Han jugado con la narrativa, creando sus propias respuestas ingeniosas que, lejos de molestar, han generado aún más simpatía hacia ellos. Así que, para resumir, hemos hablado de los intensos rumores que apuntaban a una boda entre Serkan y Özge. Vimos cómo las especulaciones crecieron a raíz de su aparición pública y su evidente conexión. Y lo más importante, hemos analizado la forma tan divertida y peculiar en que ellos mismos han decidido desmentir estos rumores, utilizando el humor y la complicidad para quitarle peso a la situación. Han demostrado ser personas con un gran sentido del humor, capaces de manejar la presión mediática con una sonrisa y una respuesta ingeniosa. Han jugado con las expectativas de todos, convirtiendo un potencial drama en una anécdota divertida. Y al final del día, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta forma de desmentir los rumores es mucho más entretenida que una simple declaración oficial. Han logrado mantener la atención sobre ellos, pero de una manera positiva y simpática. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este repaso a los divertidos desmentidos de Serkan y Özge. Nos encanta traerles este tipo de noticias y análisis, siempre con el objetivo de informarles y, por qué no, hacerles pasar un buen rato. Agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les pareció divertida la forma en que Serkan y Özge manejaron los rumores? ¿Creen que una boda entre ellos sería algo genial, aunque ahora mismo sea solo una fantasía para muchos? Déjenos todos sus comentarios y opiniones aquí abajo. Nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si, como nosotros, aman estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, les animamos una vez más a que den ese pequeño clic en el botón de me gusta si disfrutaron del vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta divertida historia. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Con su apoyo seguiremos trayéndoles más contenido interesante, entretenido y sobre todo divertido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.